Era un día típico para Rena, una estudiante alienígena de la prestigiosa Academia Andrómeda que se especializaba en xenobiología. Sus profesores predicaban constantemente sobre los mundos más peligrosos de la galaxia, y en la parte superior de cada lista estaba XK-37, un planeta considerado inhabitable incluso por las especies más resistentes, conocidas por sus furiosas tormentas ácidas, su aplastante gravedad y su terreno de tiburones afilados. XK-37 había sido clasificado como un remolino de muerte durante siglos. Ninguna especie sensible podía sobrevivir. Al menos eso era lo que Rena siempre había creído. Su mundo estaba patas arriba cuando se topó con un informe de noticias galáctico que sorprendió a la comunidad científica. Los humanos, una especie relativamente nueva en el orden galáctico, estaban prosperando en XK-37. Prosperando, no solo sobreviviendo. La revelación se extendió por su academia como un reguero de pólvora y la curiosidad de Rena se convirtió en algo imparable. ¿Cómo podrían los humanos con su frágil biología existir en XK-37? Murmuró para sí misma mientras empacaba para una expedición. La pregunta consumía sus pensamientos mientras aseguraba su lugar en un equipo de investigación interestelar que se dirigía al planeta. Serían los primeros en hacer contacto con estos humanos que de alguna manera habían convertido el lugar más desolado de la galaxia en un hábitat habitable. Mientras la nave descendía a través de la atmósfera espesa y corrosiva de XK-37, el corazón de Rena se aceleró a través de las ventanas. Podía ver los picos dentados que se alzaban desde el suelo como dientes monstruosos. Los cielos se arremolinaban con una capa de lluvia ácida y nubes tóxicas. El planeta era todo lo que sus libros de texto habían advertido y peor. Su nave traqueteó al atravesar la atmósfera. Sus escudos se esforzaban por resistir los vientos corrosivos. «Prepárense para aterrizar», el capitán gritó mientras la nave se sacudía salvajemente. Rena se agarró el arnés. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Estaba a punto de presenciar algo imposible. Momentos después atravesaron la tormenta y lo vieron. Un asentamiento. Estructuras humanas que se alzaban desafiantes contra el entorno hostil. Torres hechas de metal reforzado. Recolectado bajo la lluvia tóxica, conectado por pasarelas cerradas. El vapor se elevó desde los respiraderos en el suelo y Rena podía distinguir figuras moviéndose aparentemente ajenas al peligro que las rodeaba. Su conmoción se profundizó. Los humanos no solo estaban sobreviviendo, habían construido una comunidad. La nave aterrizó con un ruido sordo y la respiración de Rena se entrecortó cuando la esclusa de aire se abrió con un silbido. La gravedad era intensa, casi aplastante, pero logró dar un paso. Sus piernas temblaban. Los otros investigadores siguieron sus trajes avanzados zumbando mientras se adaptaban a las duras condiciones. Un grupo de humanos se acercó a ellos. Sus movimientos eran casuales. A pesar de los peligros del planeta, el líder, un hombre alto con ojos agudos y una poderosa presencia, extendió una mano. «Bienvenidos a XK-37», dijo con voz firme y llena de orgullo. «Soy el capitán Jared Kane. Los estábamos esperando». Rena parpadeó con incredulidad. Esperándolos. Se suponía que este era el planeta más desértico de la galaxia. Pero estos humanos actuaron como si no fuera más que una frontera desafiante. Tenía tantas preguntas, pero una se elevó por encima del resto, mientras estrechaba la mano de Caín mientras susurraba su voz apenas audible sobre los vientos arremolinados. «¿Cómo sigues vivo aquí?» Caín sonrió, pero era una sonrisa mezclada con determinación y algo más resiliencia. «Los humanos se adaptan», respondió simplemente. «Siempre lo hemos hecho mientras los investigadores eran llevados al asentamiento». La mente de Rena corría. No se trataba solo de supervivencia, se trataba de algo más profundo sobre la voluntad inquebrantable de una especie determinada a prosperar frente a lo imposible. Mientras Rena seguía al capitán Jared Kane al asentamiento, no podía quitarse la sensación de estar en un sueño. La estructura que los rodeaba era increíble, cúpulas masivas conectadas por pasarelas cerradas que protegían a los humanos de la atmósfera mortal del planeta, pero lo que realmente la asombró fue la sensación de que la gente normal caminaba, hablaba,
Trabajaba como si estuvieran en cualquier otro planeta de la galaxia. Era difícil creer que vivieran en el más desconocido. Su equipo intercambió miradas nerviosas, incluso con sus trajes avanzados. La gravedad se sentía opresiva, y el leve silbido de la lluvia ácida afuera les puso los pelos de punta. Habían estudiado este planeta durante años y todos los modelos mostró el mismo resultado de muerte, pero aquí estaban rodeados de humanos prósperos. Caín los llevó a un centro de comando donde grandes pantallas mostraban varias lecturas y datos sobre el duro entorno del planeta. Los ojos de Rena se movieron de la extraña maquinaria a los trabajadores humanos que manejaban con calma sus estaciones. «Estoy seguro de que tienen preguntas», dijo Caín, haciendo un gesto para que se sentaran en una gran mesa en el medio de la habitación. «Responderemos lo que podamos». Rena no dudó. «Deberías estar muerto». Todos los factores ambientales aquí. La gravedad, la temperatura de la atmósfera debería haber matado a tu especie en cuestión de horas. ¿Cómo sobreviviste lo suficiente para construir todo esto? Caín se inclinó hacia atrás con sus ojos agudos, estudiándola. No fue fácil. Cuando llegamos por primera vez, las bajas fueron altas. Este lugar es implacable y te pone a prueba de formas que no puedes imaginar. Pero nos adaptamos. Siempre encontramos una manera. Rhea frunció el ceño. Pero incluso con la mejor tecnología, necesitarías siglos de evolución para adaptarte a esta gravedad, sin mencionar la atmósfera y las constantes tormentas ácidas. Caín sonrió, sin embargo. No llegó a sus ojos. La tecnología ayudó, pero fue nuestra voluntad de sobrevivir lo que hizo la diferencia. Los humanos no se rinden sin importar cuán imposibles sean las probabilidades. Rena no podía asimilarlo. Tenía que haber más en la historia. No solo estás sobreviviendo, estás prosperando. Eso no sucede por casualidad. ¿Qué más hiciste? Caín intercambió una mirada con otro humano sentado a su lado. Una mujer con cabello negro corto y ojos intensos habló con voz tranquila. Pero con acero no vinimos aquí sin preparación. Tuvimos que llevar nuestros cuerpos al límite. Y más mejoras genéticas, trajes biomecánicos y entrenamiento ambiental extremo. Cada uno de nosotros tuvo que convertirse en algo más que humano para hacer de este lugar nuestro hogar. Rena parpadeó. Mejoras genéticas todavía era ilegal en la mayor parte de la galaxia. La Alianza Andromedana prohibía estrictamente manipular la biología de uno por miedo a perder lo que hacía única a cada especie. ¿Ustedes se cambiaron a sí mismos?, preguntó Rena incrédula. Eso es incluso permitido, ¿no? Caín dijo que era necesario. No tuvimos tiempo de pedir permiso. La galaxia puede habernos descartado como frágiles, pero sabíamos de lo que éramos. Capaces. Cada humano que se ofreció como voluntario para esta misión sabía los riesgos que asumimos voluntariamente. La habitación quedó en silencio, el peso de sus palabras presionando a todos. La mente de Rena. World, estos humanos no solo habían sobrevivido, sino que habían evolucionado, se habían exigido más allá de los límites de su especie para conquistar este mundo. ¿Cuánto tiempo le tomó a uno de los colegas de Rena, a Elan, investigador, preguntó, adaptarse? Quiero decir, la mujer al lado de Caín respondió, esta vez años. Muchos no lo lograron, pero aquellos que lo hicieron bien. Estás viendo el resultado. Rena no pudo evitar admirar su determinación. Aunque todavía se sentía imprudente, incluso peligroso, habían cambiado lo que significaba ser humano, rompiendo leyes galácticas en el proceso, pero los resultados fueron innegables. Habían hecho lo que ninguna otra especie había considerado. Habían domesticado un mundo de muerte. Isca 37. Rena As. Suavemente. De todos los mundos en la galaxia, ¿por qué establecerse aquí? Caín la miró. Su mirada inquebrantable. Porque si podemos lograrlo aquí, podemos lograrlo en cualquier lugar. Los humanos siempre han prosperado en la adversidad. No solo sobrevivimos, conquistamos lo imposible. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire y Rena se dio cuenta de algo sorprendente. Esto no se trataba solo de sobrevivir para los humanos. XK-37 era una prueba de desafío de su fuerza de voluntad, ingenio y determinación para demostrar que nada en la galaxia podría derrotarlos. La conversación fue interrumpida por un temblor repentino. El piso tembló bajo sus pies. Las alarmas sonaron cuando el centro de comando se iluminó con luces rojas intermitentes. Otro Stormfront se acerca, dijo Cain, poniéndose de pie rápidamente. Necesitamos asegurar el asentamiento.
Los humanos entraron en acción con falta de práctica. El equipo de Rehena fue conducido a una habitación reforzada con gruesas paredes metálicas. Podía sentir la furia del planeta afuera. El suelo retumbaba mientras los vientos ácidos golpeaban el asentamiento a través de una pequeña ventana reforzada. Rina observó cómo la tormenta rugía, pero sus ojos estaban fijos en los humanos. Afuera se movieron rápidamente, asegurando las estructuras, reforzando barreras. Y comprobándose unos a otros no había pánico, solo el propósito de que se enfrentaran a esto todos los días. Susurró uno de los colegas de Rina. Rina asintió con la cabeza. Su corazón latía con asombro. Este planeta que habría aplastado a cualquier otra especie se había convertido en un campo de pruebas para los humanos. No solo estaban sobreviviendo, estaban prosperando debido a su espíritu indomable cuando la tormenta finalmente pasó. Rehena no pudo evitar sentir un profundo respeto por estos humanos. Habían tomado uno de los grandes desafíos de la galaxia y lo habían convertido en una oportunidad. No se trataba solo de adaptarse, se trataba de negarse a ser derrotado. Caín se acercó a ellos una vez más, secándose el sudor de la frente. Lo siento, porque las tormentas aquí no dan mucha advertencia. Rina. Lo miró su escepticismo anterior. Ahora reemplazado por algo más admiración, has convertido este lugar en algo increíble, admitió Caín. Sonrió de nuevo, esta vez más cálidamente. Solo estamos comenzando, mientras el asentamiento volvía a su rutina. Después de la tormenta, Rehena y su equipo fueron escoltados a sus aposentos temporales. La instalación era sorprendentemente cómoda considerando el ambiente mortal del planeta justo afuera. Se sentía surrealista. Estar rodeado de tal calidez y seguridad en un mundo tan hostil. Rena se sentó junto a la ventana mirando el polvo arremolinado y la lluvia ácida que se había calmado a una llovizna tenue. Su mente corría, con pensamientos sobre los logros de los humanos, que los había llevado a superar sus límites hasta ahora, cómo habían logrado evolucionar de maneras que la mayoría de las especies no se atreverían. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando uno de los miembros de su equipo, Varys, se acercó a Rina. «Necesitas ver esto», dijo su voz baja por la tensión. Ella lo siguió por un largo corredor hasta el laboratorio de investigación que Cain les había permitido generosamente usar adentro. Su adolescente estaba reunida alrededor de una pantalla que mostraba datos recopilados de los sistemas de asentamiento. «¿Qué es?» «Rina», preguntó mirando las lecturas. Sus ojos se abrieron de par en par. «Estas salidas de energía están fuera de los gráficos». Aya asintió. «Eso es lo que pensamos también. Pero mira, más de cerca ella». Entrecerró los ojos ante los datos. Había algo inusual sobre la fuente de energía. No era solo eficiente. Estaba más allá de todo lo que había visto antes. «Esto es imposible», murmuró. «¿De dónde obtienen tanta energía? Su tecnología no debería ser capaz de generar esta salida. No bajo estas condiciones». «Eso es lo que pensamos», Varys respondió. «Pero no es solo la energía. Miren sus mejoras biológicas». Grina. El corazón se saltó un latido cuando miró los datos biológicos de los humanos en el asentamiento. Las modificaciones genéticas eran extensas, mucho más allá de lo que se había insinuado en sus conversaciones anteriores. Habían empujado los límites de la biología fusionando ADN humano con algo más, algo alienígena. Se quedó sin aliento. Estas modificaciones no son solo mejoras genéticas, están incorporando ADN extraño en su propio genoma. Esto es más de lo que nos dijeron. Varys asintió con la cabeza con tristeza. Parece que los humanos han estado experimentando con tecnología y biología de otras especies. Así es como están sobreviviendo aquí. La mente de Rina corrió. Esto cambió todo. Si los humanos hubieran integrado con éxito ADN alienígena en su genoma, eran mucho más avanzados de lo que nadie en la galaxia se había dado cuenta, pero también aumentó las preguntas alarmantes. ¿De dónde habían obtenido el ADN? ¿Hasta dónde habían llegado? ¿Y si habían alterado? Tenemos que decírselo a Caín, Rina dijo con voz tensa por la urgencia. Están escondiendo algo más grande de lo que pensábamos. Antes de que pudiera actuar, la puerta del laboratorio se abrió y el capitán C entró. Su expresión era ilegible. Claramente había escuchado lo suficiente.
Han estado investigando más profundamente de lo que acordamos. ¿No es así? La voz de C era tranquila, pero tenía un filo. Riena se mantuvo firme, aunque su corazón se aceleró. Teníamos que saber cómo están sobreviviendo aquí. Los datos no cuadran. Capitán, han ido mucho más allá de la simple mejora genética. Están integrando ADN alienígena en su gente. ¿Por qué? Los ojos de Caín se oscurecieron, pero no lo negó. Porque es lo que necesitábamos para sobrevivir. ¿Viste la tormenta antes? Sentiste la gravedad. Este mundo rompería a la mayoría de las especies, pero nos negamos a que nos rompieran. Reena dio un paso adelante, pero ¿a qué costo? Caín, no se están cambiando a sí mismos. Estás cruzando límites que la galaxia acordó que eran demasiado peligrosos. ¿Cómo sabes que no se saldrá de control? ¿Cómo sabes que sigues siendo humano? La mandíbula de Kun se tensó, su mirada firme. Seguimos siendo humanos. Reena, más humanos de lo que hemos sido nunca. Verás, esto ya no se trata de supervivencia. Se trata de evolución. No nos conformábamos con soportar las dificultades de este planeta. Queríamos dominarlas para convertirnos en algo más fuerte, más adaptable. Tomamos los mejores rasgos de otras especies que hemos encontrado y los hicimos nuestros. No solo estamos prosperando, estamos avanzando en formas que la galaxia ni siquiera ha comenzado a comprender. Reena sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Esto no era solo un experimento de supervivencia, era un experimento de poder. Los humanos habían encontrado una forma de mejorarse con rasgos alienígenas, convertirse en algo más que cualquier especie en la galaxia, pero las implicaciones morales eran asombrosas. Reena preguntó tratando de controlar sus emociones. ¿Qué pasa cuando descubren que no lo harán? Caín dijo simplemente que este asentamiento está aislado por un tiempo. Razón. Nos aseguramos de que la Alianza crea que sabe de lo que somos capaces, pero no lo saben. Todavía nos ven como los desvalidos, luchando por mantenernos al día con especies más avanzadas, y nos gusta que así sea varía. Quienes habían estado en silencio hasta ahora finalmente hablaron. Están jugando con fuego, Caín. Hay una razón por la que existen estas leyes. Si esto se sale de control, no lo hará Caín. Interrumpe Ed con fuerza su voz. Lo hemos dominado, lo controlamos y cuando llegue el momento, revelaremos nuestra fuerza en nuestros propios términos. Reena lo miró fijamente, su mente dando vueltas con pensamientos conflictivos. Los humanos siempre habían sido conocidos por su resistencia e ingenio, pero esto era algo completamente diferente. No solo estaban sobreviviendo, estaban evolucionando hacia algo nuevo, algo más poderoso de lo que nadie podría haber anticipado, pero ¿a qué costo? Los pensamientos de Reena fueron interrumpidos por un temblor repentino, mucho más fuerte que el anterior. La habitación se sacudió violentamente y las alarmas sonaron en todo el asentamiento una vez más. El rostro de Caín se tensó con preocupación. «Eso no es solo una tormenta», él murmuró. Corriendo hacia la consola más cercana, escaneó los datos, sus ojos entrecerrados. Reena se acercó con cautela. «¿Qué está pasando?» Caín la miró su voz. «Tensa, tenemos una brecha. Algo viene a través del perímetro exterior». Antes de que Reena pudiera preguntar más, las pantallas del centro de comando parpadearon y cobraron vida mostrando una transmisión en vivo desde afuera del asentamiento. Su corazón se detuvo emergiendo de la tormenta. Era una criatura enorme y descomunal. Su cuerpo se elevaba sobre los muros del asentamiento. No se parecía a nada que hubiera visto nunca. Mitad máquina, mitad orgánico con ojos rojos brillantes en garras metálicas afiladas. La voz de Reena tembló. «¿Qué es eso?» La expresión de Khan, endurecida. «Una de las razones por las que tuvimos que evolucionar la criatura masiva». Se acercó. Pesadamente sus enormes garras boquiabiertas, profundamente en el suelo, mientras movía el aire. A su alrededor brillaba con calor y sus partes mecánicas extrañas, con una precisión inquietante. Era una amalgama de tecnología y materia orgánica, híbrido grotesco diseñado para la destrucción. Los ojos de Reena se abrieron con horror. Esa cosa. ¿Qué es? La cara de Caín estaba sombría, su mirada fija en la pantalla. Los llamamos gigantes. Son un subproducto de la evolución del planeta, o quizás algo más antiguo, algo dejado por una especie que no lo logró. Se sienten atraídos por las firmas de energía que emitimos. Se supone que nuestro escudo los mantiene fuera, pero este es más fuerte que la mayoría. El equipo Greenus se quedó atónito en silencio, pero dio un paso adelante. «¿Con qué frecuencia atacan estas cosas?» La mandíbula de Caín se tensó.
con demasiada frecuencia, por eso tuvimos que adaptarnos. Los gigantes son la razón por la que integramos ADN alienígena en nuestro genoma. Su resistencia, su fuerza, era la única forma en que podíamos luchar contra ellos en igualdad de condiciones. El corazón de Rena latía con fuerza. Esto ya no se trataba solo de supervivencia, era guerra. Los humanos no solo se defendían de un planeta hostil, estaban luchando contra monstruos y habían recurrido a métodos inimaginables para hacerlo. Un choque repentino sacudió las paredes y Rena tropezó cuando el piso debajo de ella vibró con el impacto. «¡Está aquí!», Caín dijo en voz baja pero firme. Se volvió hacia Rena, sus ojos penetrantes. «¿Querías saber cómo sobrevivimos aquí? Ahora es tu oportunidad de verlo por ti mismo sin decir otra palabra». Caín los guió fuera del laboratorio por pasillos estrechos y hacia el corazón del centro de defensa del asentamiento. Toda la base estaba en alerta máxima, con soldados corriendo a sus puestos y los ingenieros ajustando rápidamente los escudos de energía. El centro de mando era un hervidero de actividad. Se mostraban pantallas tácticas, transmisiones en tiempo real del avance de los gigantes y soldados armados con armamento avanzado, preparados para la confrontación. Caín se volvió hacia su segunda al mando, una mujer de rostro severo con un brazo cibernético. «Informe de estado de Mia. Los gigantes ya han violado el primer escudo perimetral. La integridad está disminuyendo, pero la estamos conteniendo por ahora. Necesitaremos lanzar un asalto terrestre antes de que se acerque más». Caín asintió y se dirigió a la habitación. «Preparen el equipo aumentado que necesitaremos. Cada ventaja». Rena observaba con incredulidad y se volvió hacia Caín. «No puedes hablar en serio. Vas a luchar contra esa cosa directamente». La expresión de Caín era tranquila, pero sus ojos ardían con intensidad. «Nos enfrentamos a cosas peores. Créeme, podemos con esto». Antes de que Rena pudiera protestar, los soldados en la habitación comenzaron a transformarse ante sus ojos. Sus cuerpos se movieron sutilmente a medida que se activaban las modificaciones genéticas. Sus músculos se engrosaron, la piel se endureció y sus ojos brillaron con una luz espeluznante. Se habían convertido en armas vivientes mejoradas con rasgos alienígenas que los hacían más rápidos, más fuertes y letales que cualquier humano común. Caín aumentado explicó su voz. «Tranquilos, tomamos los mejores rasgos de las especies que encontramos y los incorporamos en nosotros mismos. Nos convertimos en lo que necesitamos ser para sobrevivir». El estómago de Rena se revolvió, pero ¿a qué costo? «Caín, se están convirtiendo en otra cosa. ¿Cómo saben cuándo parar?» La mirada de Caín nunca vaciló cuando el planeta es nuestro. El rugido penetrante sacudió el asentamiento seguido de otro estruendo ensordecedor cuando el Behemoth se estrelló contra la pared exterior. Las chispas volaron de los escudos y las alarmas sonaron en la base. «¡Es hora!», Caín dijo que querías entender la fuerza de la humanidad. Rena, ahora mira. Lideró a los soldados aumentados al campo de batalla. La tormenta todavía rugía a su alrededor. Rena y su equipo lo siguieron a distancia, permaneciendo detrás de barreras protectoras mientras observaban cómo se desarrollaba la aterradora escena. El Behemoth estaba aún más masivo de cerca. Su cuerpo era una fusión retorcida de componentes orgánicos y mecánicos. Irradiaba poder. Sus ojos brillaban con una inteligencia malévola, pero los humanos no se inmutaron. Los soldados aumentados cargaron hacia adelante. Sus cuerpos se movían con una velocidad y una fuerza imposibles. Eran un borrón de movimiento, zigzagueando entre los golpes mortales del Behemoth. Caín lideró el asalto. Sus reflejos mejorados le permitieron esquivar. Las garras masivas de la criatura con facilidad saltó sobre su espalda colocando explosivos a lo largo de su columna vertebral blindada. Antes de saltar una serie de explosiones, sacudieron al Behemoth haciendo que bramara de rabia. Pero no fue suficiente para detener a la criatura. Rugió y agitó su cola derribando a varios soldados. El corazón de Green latía con fuerza en su pecho. Los humanos estaban dando todo lo que tenían, pero el Behemoth era implacable. De repente la segunda al mando de Mia sí gritó. «Desde su posición, capitán, hemos detectado una debilidad en su núcleo, un buen golpe. Podría derribarlo, pero necesitará acercarse». Los ojos de Caín se entrecerraron. «No vamos a dejar que esta cosa se acerque más al asentamiento». Se volvió hacia su equipo y dio órdenes dirigiéndoles que distrajeran a la criatura.
Mientras hacía su movimiento, los soldados aumentados obedecieron sin dudarlo y lanzaron un ataque coordinado que atrajo la atención del gigante lejos de Caín. Rina observó con asombro cómo Khan corría por el campo de batalla moviéndose con una velocidad y agilidad que parecían casi inhumanas. Trepó por la espalda del gigante una vez más, esta vez apuntando al núcleo expuesto en la base de su cuello con un golpe poderoso. Caín clavó una espada de energía en el núcleo de la criatura. Hubo un momento de silencio seguido de un rugido ensordecedor, cuando el cuerpo del gigante se apoderó de sus partes mecánicas, chispeando salvajemente. La criatura dejó escapar un último grito agonizante, antes de colapsar en el suelo en un montón de metal retorcido y carne. El campo de batalla quedó en silencio. Rhienna se quedó congelada. Su mente se tambaleaba por lo que acababa de presenciar. Los humanos se habían enfrentado a una criatura de un poder inimaginable, y ganaron. Pero no fue solo su fuerza o sus armas lo que los salvó. Fue su voluntad de ir más allá, de los límites de lo que se consideraba posible para adaptarse de maneras que ninguna otra especie se atrevería. King wiped the sweat de su frente y se volvió hacia Rhienna, su rostro impasible. Ahora ves a Rhienna. Esto es lo que se necesita para sobrevivir en este planeta. No elegimos este camino a la ligera, pero hemos aprendido que para prosperar, aquí tenemos que evolucionar, tenemos que convertirnos en algo más. La voz de Green era tranquila. Sus pensamientos acelerados has ganado hoy, Caín, pero ¿dónde termina? ¿Qué tan lejos irás? ¿Antes de perderte por completo? La expresión de C se suavizó ligeramente y por primera vez hubo un indicio de algo casi como duda en sus ojos. No sé él, admitió, pero lo averiguaremos cuando lleguemos allí. Las secuelas de la batalla dejaron. Una calma inquietante a su paso, el cuerpo colosal del gigante yacía inmóvil, ruina humeante contra el horizonte oscuro. La tormenta que una vez había rugido a su alrededor había comenzado a calmarse, aunque el viento todavía aullaba débilmente a través del asentamiento Rhienna, y su equipo permanecieron en silencio. El peso de lo que acababan de presenciar se asentaba sobre ellos como una densa niebla. Caín y los soldados aumentados regresaron, maltratados pero vivos. Sus mejoras retrocedieron lentamente. Los músculos se relajaron y, brillantes, los ojos volvieron a su tono normal. El rostro de Caín estaba demacrado, sus rasgos, duros por el cansancio, pero había un destello de triunfo en sus ojos. Habían ganado de nuevo. Pero Rhienna podía ver el precio que había cobrado su equipo. Permaneció nervioso, intercambiando miradas preocupadas. Estaba claro que si bien admiraban la resistencia de los humanos, también había miedo en lo que se había convertido la humanidad. Sin embargo, Rhienna no podía darse el lujo de mirar hacia otro lado. Necesitaba respuestas y no estaba dispuesta a irse sin entender toda la verdad. Así que, ¿eso es todo?, preguntó Rhienna rompiendo el silencio. Luchas, ganas y luego, sigue adelante. Caín se volvió hacia ella frunciendo el ceño. ¿Qué más quieres que hagamos? Esta es nuestra vida, nos hemos adaptado para sobrevivir. Rhienna, es la única manera, pero ¿a qué costo? Rhienna presionó, se han alterado tanto que ya no son. Solo humanos se han mezclado con otras especies, han adoptado la tecnología de maneras que desdibujan la línea entre hombre y máquina. ¿No tienen miedo de perder lo que los hace quienes son? La mandíbula de Khan se apretó, pero no respondió de inmediato. En lugar de eso, le hizo un gesto para que lo siguiera, alejándola del campo de batalla y hacia el funcionamiento interno del asentamiento. Caminaron en silencio. La atmósfera pesada solo se interrumpía por los sonidos distantes de las reparaciones que se estaban haciendo y el murmullo ocasional de los soldados que informaban. Después de la batalla, finalmente, Caín se detuvo frente a una gran ventana de observación transparente que daba a la vasta naturaleza salvaje del planeta. Este planeta comenzó a desconcertarse. Desafía todo lo que creíamos saber sobre la vida, sobre la supervivencia. Nos obliga a adaptarnos para evolucionar, porque si no lo hacemos, morimos cuando llegamos por primera vez. Intentamos sobrevivir como siempre lo habíamos hecho. Tecnología, tácticas, fuerza bruta, pero no fue suficiente. El planeta seguía arrojándonos más y más. Así que teníamos que cambiar, teníamos que convertirnos en algo más fuerte. La mirada de Rhienna siguió la suya hacia la peligrosa belleza de XK-37.
Podía ver cómo este planeta los había empujado al borde, pero aún así las preguntas persistían. ¿Pero qué pasa con tu humanidad, Caín? ¿Eso no importa? ¿Cómo te aferras a ella cuando te fusionas constantemente con ADN alienígena que altera tus cuerpos? La expresión de Caín se suavizó y, por primera vez desde su llegada, Rina vio un destello de vulnerabilidad en sus ojos. Nos hacemos esa pregunta todos los días. Admitió que hemos tenido que hacer sacrificios que nunca quisimos hacer, pero aún recordamos quiénes somos. Aún nos aferramos a los valores que nos definen. No se trata de perder nuestra humanidad, se trata de redefinirla. Rina frunció el ceño, su mente corría. Redefiniendo la humanidad era un concepto que la fascinaba y la aterrorizaba. Así que, ¿dónde termina? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? La mirada de Caín era firme mientras respondía hasta donde sea necesario para asegurar nuestra supervivencia. Pero no olvidaremos por qué estamos haciendo esto. No olvidaremos que en el fondo de todo seguimos siendo humanos. Rina se quedó en silencio por un momento, procesando sus palabras. La idea de que la humanidad evolucionara en algo completamente nuevo era a la vez inspiradora e inquietante. Pero había algo en la convicción de Caín sobre la determinación inquebrantable que había visto en los humanos que la hizo creer que encontrarían una manera de equilibrarlo todo. De repente Varys habló detrás de ellos. Capitán C. Rena, hay algo que debes ver. Caín y Rina intercambiaron miradas antes de seguir a Varys por el pasillo hasta un pequeño laboratorio de alta tecnología en el interior. Las proyecciones holográficas parpadearon y mostraron escaneos detallados del Behemoth que acababan de derrotar. ¿Qué es?, preguntó Caín, dando un paso adelante para examinar los datos. La voz de Varys estaba tensa mientras señalaba una sección específica de la proyección. Es el núcleo del gigante. Nunca habíamos visto nada parecido antes. No es solo orgánico o mecánico. Es una fusión de múltiples tecnologías, algunas de las cuales ni siquiera podemos identificar. Hay una alta probabilidad de que esto no fuera una criatura que evolucionó naturalmente. Los ojos de Rina se abrieron. Estás diciendo que fue creado. Varys asintió con tristeza. Eso es lo que parece. Alguien o algo diseñó esta cosa. La expresión de Caín se oscureció y su mente se llenó de posibilidades. Quienquiera que sea, es poderoso y está usando XK-337 como campo de pruebas. El corazón de Rina dio un vuelco. Esto era más grande de lo que ella había pensado. No era solo el planeta lo que era peligroso. Había fuerzas en juego aquí que ninguna de ellas entendía por completo. ¿Qué significa esto para la humanidad?, preguntó en voz baja. Los ojos de Caín se encontraron con los de ella y por primera vez hubo incertidumbre en su voz. Significa que no estamos solos en esta lucha y quienquiera que esté detrás de estas criaturas recién están comenzando. La mente de Green daba vueltas con las implicaciones. Si XK-337 era un campo de pruebas, entonces lo que estaba en juego era mucho más alto que la simple supervivencia. Los humanos no solo luchaban por el control del planeta, estaban atrapados en medio de algo mucho más grande, algo mucho más peligroso. A medida que se daba cuenta, Rina sintió que una nueva determinación surgía dentro de ella. Había venido aquí en busca de respuestas, pero ahora había encontrado algo más. Una causa. Los humanos se habían adaptado para sobrevivir, pero ya no solo luchaban por sí mismos. Luchaban por el futuro de toda su especie y Rina sabía que no podía quedarse al margen. Tenía que ser parte de esta lucha. La voz de Caín irrumpió en sus pensamientos. Su tono era decidido. Necesitamos averiguar quién está detrás de esto. Necesitamos respuestas. Brienne asintió. Su resolución se endureció y los encontraremos juntos. La tormenta afuera comenzó a levantarse nuevamente. Los vientos aullaban como en respuesta a la creciente tensión, pero esta vez Rina no tenía miedo. Había visto de lo que era capaz la humanidad en XK-37. Eran fuertes, resistentes y decididos, y ahora más que nunca tenían una razón. Luchar contra la revelación sobre los orígenes del Behemoth pesaba mucho sobre Rina, mientras ella y Cain estaban en el laboratorio. Varys continuó analizando los datos holográficos, pero cada nuevo escaneo solo confirmaba la aterradora verdad. El Behemoth no había sido una criatura natural. Había sido diseñado para llevar a la humanidad a sus límites. La mandíbula de Khan estaba apretada, su mente corría con posibilidades.
Quienquiera que esté detrás de esto tienen los recursos y el poder para manipular un planeta como XK-37. Necesitamos saber más. Rina asintió. La gravedad de la situación había cambiado. Ya no se trataba solo de sobrevivir a un mundo hostil. Se trataba de descubrir la verdad detrás de este experimento. Alguien o algo estaba observando, y esa fuerza desconocida representaba un peligro mucho mayor que las criaturas salvajes de XK-37. ¿Cuál es nuestro próximo movimiento? Rena preguntó, rompiendo el pesado silencio. Los ojos de Kane eran de acero, llenos de la determinación de un hombre que había enfrentado probabilidades imposibles antes. Vamos a la fuente, la parte más profunda del planeta. Si hay cualquier lugar que contenga respuestas, está ahí. Ningún ser humano se ha aventurado tan lejos en el interior, pero es donde hemos estado detectando extrañas señales de energía durante meses. Ahí es donde encontraremos a quien esté detrás de esto. B se volvió hacia Caín con la preocupación grabada. En sus rasgos, esa región es completamente inexplorada, las tormentas por sí solas. Destrozarán nuestra nave antes de que nos acerquemos. No tenemos opción, Caín, respondió. Si nos quedamos aquí, solo reaccionaremos a lo que nos arrojen, luego tenemos que tomar el control. Reen asintió. Una oleada de respeto por la determinación de Caín, pero fue atenuada por el riesgo. Esta era una misión que podía hacer que los mataran a todos. Pero mientras miraba a su alrededor al equipo de soldados aumentados y los aliados alienígenas que habían llegado a temer, respetar e incluso admirar a la humanidad, se dio cuenta de que este era exactamente el tipo de cosas que hacían los humanos: llevar la lucha a lo desconocido, sin importar cuán peligroso fuera. Rina dio un paso adelante. Voy contigo. Los ojos de Khan parpadearon con sorpresa y luego aceptación. ¿Estás seguro? Esto ya no se trata solo de observación. Rehena es la guerra, no vine hasta aquí para esconderme, dijo firmemente. Llegué a entender a la humanidad y ahora mira, hay más en juego de lo que jamás imaginé. Si vamos a descubrir la verdad, quiero ser parte de ello. Vi le dio un pequeño asentimiento de respeto, e incluso la expresión endurecida de Kane se suavizó un poco. Entonces, preparémonos, dijo Kane, volviéndose hacia el equipo. Nos vamos al amanecer. Descansa lo que puedas. Va a ser un viaje duro. Esa noche, el asentamiento estaba tranquilo, con solo el zumbido distante de reparaciones y conversaciones murmuradas en el aire. Rehena se sentó en el borde de la litera que le habían dado, mirando hacia la noche. A través de una pequeña ventana, la dura belleza del planeta era casi hipnótica en el pálido resplandor de las lunas. En la distancia, las montañas dentadas y las nubes de tormenta se alzaban como centinelas silenciosos vigilando los secretos del planeta. Mientras los pensamientos de Rina vagaban, Kane apareció en su puerta. Su presencia, llenando la pequeña habitación, se apoyó contra el marco con los brazos cruzados. «¿Tampoco puedo dormir?», preguntó Rina. Negó con la cabeza, demasiado para pensar en ello. Él asintió entrando y tomando se sentó frente a ella por un momento. Simplemente, se sentaron en silencio. El peso de la próxima misión pesaba entre ellos, ya sabes, Caín, comenzó, su voz más tranquila de lo habitual. No solemos tener forasteros aquí. La mayoría de la gente piensa que estamos en Ane por vivir en esta trampa mortal de un planeta, una locura o valiente, preguntó Rina medio sonriendo. Caín se rió suavemente. Tal vez ambas cosas, pero hay algo en este lugar que te empuja, te obliga a ver de qué estás hecho y qué has encontrado. La expresión de Caín se volvió más pensativa. La fuerza de la humanidad no está solo en nuestra tecnología o nuestras adaptaciones, está en nuestra capacidad de seguir adelante incluso cuando no sabemos el resultado, enfrentar probabilidades imposibles, no porque seamos valientes, sino porque somos demasiado tercos para rendirnos. Rehena lo estudió por un momento. Las palabras de Caín resonaron con algo profundo dentro de ella, algo que había visto en los humanos una y otra vez. Eran defectuosos, complejos y, a veces imprudentes, pero nunca dejaban de luchar. Y eso era lo que los hizo extraordinarios, ¿sabes?, dijo Rina. Cuando llegué aquí por primera vez,
Tenía curiosidad sobre cómo los humanos podían sobrevivir en un planeta como XK-37. Pero ahora creo que entiendo que no se trata solo de supervivencia, se trata de desafío, de no dejar que este mundo o la fuerza que esté detrás de él te defina. Caín la miró a los ojos. Sus ojos se suavizaron. Estás empezando a sonar como uno de nosotros. Rina sonrió, pero antes de que pudiera responder, la voz de Berry crujió sobre el equipo capitán. Hemos detectado una anomalía en la región interior. Las firmas de energía están aumentando. Lo que sea que esté sucediendo ahí abajo, está sucediendo ahora. Caín se puso de pie en un instante. Su expresión era aguda. Parece que nos vamos antes de lo planeado a la mañana siguiente. El equipo se reunió en el borde del asentamiento, preparando su transporte fuertemente blindado para el peligroso viaje que los esperaba. Los cielos estaban oscuros con nubes de tormenta y el viento aullaba a través de los cañones como una advertencia. Rina estaba junto a Caín y sus soldados. Su corazón latía con anticipación y un rastro de miedo. Esto era todo. Se dirigían hacia lo desconocido, hacia el corazón de los misterios del planeta, mientras el transporte cobraba vida y despegaba. Rina vislumbró por última vez el asentamiento que desaparecía detrás de ellos. Lo que fuera que les aguardara no había vuelta atrás. La nave atravesó los cielos turbulentos azotados por fuertes vientos y relámpagos ocasionales. Rina se agarró a su asiento mientras el transporte se cerraba, pero el equipo permaneció concentrado. Sus ojos se fijaron en la densa jungla que se extendía ante ellos. Cuanto más viajaban, más extraño era el paisaje. Se convirtieron en árboles retorcidos en formas antinaturales, plantas brillantes y hongos que pulsaban con una luz espeluznante y ríos que corrían con plata metálica. De repente, los sensores de transporte comenzaron a emitir advertencias. El capitán Barris gritó desde la cabina: «Estamos captando fluctuaciones masivas de energía por delante. Lo que sea que esté ahí abajo está generando suficiente energía para rivalizar con el núcleo de una nave espacial». Caín frunció el ceño. «Acérquenos. Quiero ver la fuente». Mientras se acercaban a la jungla de abajo, dieron paso a un claro enorme y en el centro una estructura imponente. Se levantó del suelo una antigua máquina alienígena que brillaba con energía. La respiración de Green se quedó atrapada en su garganta. «¿Qué es eso?». La voz de Caín era sombría. «Eso es lo que descubrimos cuando el transporte descendió hacia la estructura». Rina sintió una sensación de pavor apoderándose de ella. Esto era el corazón de los misterios del planeta, la fuente de las criaturas diseñadas y posiblemente la clave para quien sea o lo que sea que estuviera moviendo los hilos. Estaban a punto de descubrir la verdad cuando el transporte aterrizó en el denso dosel de la jungla, cerrado por la estela de sus propulsores. El equipo de Khan desembarcó con precisión militar. Sus rifles se levantaron y escanearon la estructura alienígena frente a ellos. El aire estaba denso por la tensión y el zumbido eléctrico de la inmensa máquina brillante en el centro del claro. Rena salió con cautela. Sus ojos, abiertos mientras contemplaba la imponente estructura, no se parecía a nada que hubiera visto nunca, ni siquiera en las civilizaciones alienígenas más avanzadas. Era antigua, pero rebosaba de un poder inimaginable. La máquina pulsaba con un ritmo casi como un latido del corazón. Su energía inundaba el área. Con olas de calor y luz, Caín estaba a su lado, su mandíbula apretada. Lo que sea, esta cosa ha estado controlando el planeta. Es la fuente de todo. Esas criaturas, las tormentas e incluso los terraformadores. Tecnología, apagamos esto, detuvimos toda la maldita operación Varía, que había estado analizando las estructuras. La salida de energía asintió con tristeza. Es más que eso. Capitán, esta cosa no solo está controlando el planeta, nos está observando. Cada movimiento que hemos hecho ha sido grabado y analizado. No somos los únicos aquí. A Rena se le heló la sangre. ¿Quieres decir que hay alguien o algo detrás de todo esto, observándonos? Cain se volvió hacia ella, sus ojos oscuros con resolución sí. Y ahora es el momento de hacer notar nuestra presencia con una señal rápida. Cain lideró al equipo hacia la base de la máquina. Mientras se acercaban, el suelo tembló y una enorme puerta se abrió, con un siseo revelando una entrada que conducía a lo profundo de la estructura. Cain
Intercambió una mirada con Rina lista. Ella asintió aunque su corazón latía con anticipación. Lo que sea que estuviera dentro contendría las respuestas que buscaban, o su perdición. El interior de la máquina era un laberinto de pasillos y cámaras iluminadas por el mismo brillo inquietante que pulsaba. A través de sus paredes, cuanto más se aventuraban, más fuerte se volvía la sensación de aprensión. Rina podía sentirlo. Algo antiguo y poderoso los estaba observando, su mirada pesada y opresiva. De repente llegaron a una vasta cámara en el núcleo de la estructura en el centro, suspendida en una columna de la luz. Era una entidad cristalina masiva. Pulsaba con energía y extraños símbolos flotaban a su alrededor cambiando como una especie de lenguaje viviente. El jadeo de Bar está vivo antes de que alguien pudiera reaccionar. Una voz resonó a través de la cámara profunda resonante y completamente alienígena. Has llegado lejos, humanos. El equipo de Caín instintivamente corrió sus armas, pero Caín levantó una mano para detenerlos. ¿Quién eres tú?, exigió su voz, firme. ¿Qué es este lugar? La voz retumbó con un tono casi divertido. Soy el arquitecto. Este mundo es mi creación, una prueba, un experimento para ver si tu especie resistiría, para ver si eres digno de lo que Rena preguntó, su voz llena de incredulidad. Digno de unirse a la gran galaxia, el arquitecto respondió. Tu especie es joven, frágil y sin embargo resistente, pero la resiliencia por sí sola no es suficiente. Debes demostrar que puedes adaptarte, que puedes superar incluso los desafíos más insuperables. Los ojos de Caín se entrecerraron, así que nos has estado usando como ratas de laboratorio, arrojándonos monstruos para ver si romperemos. La voz del arquitecto era fría y distante. Era necesario. Aquellos que son débiles caen, aquellos que son fuertes se levantan. Así es la forma de toda vida, Rena. Dio un paso adelante, su ira se alza. No tienes derecho a juzgarnos así, no somos tus juguetes. La voz del arquitecto cambió, su tono casi curioso. Y sin embargo aquí estás, has sobrevivido donde otros han fallado. Es por eso que estás aquí ahora en la etapa final. De repente la entidad cristalina comenzó a brillar. Más brillante. Y toda la cámara se sacudió. Varias frenéticamente escaneó su equipo. Capitán, está acumulando energía. Si esta cosa libera todo su poder, podría acabar con todo en este planeta. La expresión de Caín se endureció. No si lo detenemos. Se volvió hacia Rena. Apagaremos esta cosa tú con nosotros. El corazón de Rena se aceleró, pero asintió. Firmemente, hagámoslo. El equipo se dividió, cada miembro tomando una estación de control diferente alrededor de la cámara, mientras F trabaja para encontrar una manera de interrumpir el poder del arquitecto. La energía en la habitación crepitó, cada vez más intensa con cada segundo que pasaba. La voz del arquitecto resonaba de nuevo, esta vez con un dejo de malicia. No puedes detener lo que ya ha terminado. El destino de la humanidad está sellado. Pero Caín no estaba escuchando. Varys, dime algo. Estoy trabajando en ello. Varys gritó, sus dedos volando sobre los controles. Si puedo sobrecargar el circuito de retroalimentación, CH desestabilizará toda la estructura. Rena miró hacia la entidad brillante, sintiendo el inmenso poder que irradiaba el arquitecto. No solo estaba probando a la humanidad, estaba jugando a ser Dios con sus vidas. De repente la cámara se llenó de una luz cegadora. La voz del arquitecto retumbó, suficiente, sí. No te sometes. Entonces perecerás como todos los demás. El cristal se encendió, con poder, enviando una onda expansiva a través de la habitación. Rena se cayó de sus pies. Su visión se nubló por un momento. Se sintió como si todo estuviera perdido, pero luego escuchó la voz de Caín, clara y firme. Levántate. Todavía no hemos terminado. Con una oleada de determinación. Rena se puso de pie y corrió a una de las estaciones de control, ayudando a Varys a redirigir el poder. Juntos trabajaron frenéticamente mientras la energía del arquitecto se acumulaba hasta alcanzar niveles catastróficos. Finalmente varió. Gritó, lo tengo ahora. Se golpeó el núcleo. Khan no dudó. Golpeó con el puño el control de anulación y la habitación se llenó de un rugido ensordecedor. La entidad de cristal se cerró violentamente. Su luz parpadeó cuando el bucle de retroalimentación se sobrecargó. No. La voz del arquitecto gritó, llena de rabia. No puedes, pero era demasiado tarde.
Con una explosión final de energía, el cristal se rompió y toda la estructura comenzó a colapsar. ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Muévete!, se gritó liderando al equipo mientras corrían hacia la salida. El suelo tembló debajo de ellos cuando la máquina se derrumbó, pero lograron salir justo a tiempo, saltando al transporte cuando la estructura alienígena implosionó en una cascada de escombros y luz cuando el transporte despegó. Rina observó las ruinas La máquina desapareció debajo de ellos. Las nubes de tormenta que una vez habían plagado el planeta comenzaron a aclararse, y por primera vez, los cielos de XK-37 estaban tranquilos. Caín estaba a su lado. Su expresión era sombría, pero, satisfecha, había terminado. Rina asintió. Su corazón todavía latía con fuerza. Lo hicimos. Pero mientras miraba el vasto paisaje no podía quitarse la sensación de que esto era solo el comienzo. El arquitecto había sido solo una pieza de un rompecabezas más grande, un rompecabezas que abarcaba la galaxia. Rena dijo en voz baja. Pero, ¿qué pasa cuando el resto de la galaxia se entera? Caín sonrió levemente, y luego les mostramos de qué están hechos realmente los humanos mientras el transporte se elevaba hacia el cielo azul claro. Rihanna sabía que la historia de la humanidad en XK-337 no era solo una de supervivencia, era una historia de desafío, de enfrentarse a probabilidades imposibles y reclamar su lugar en el universo, y donde sea que viniera el próximo desafío, la humanidad estaría lista para el final.